Hola, soy la profe Astrid de nuevo. Este es el video número 4 del repaso de malaria. Habíamos dicho que este repaso era para ver los aspectos más complicados de entender en la enfermedad como tal. ¿Okay? Estábamos hablando de la fisiopatología, de la base de la fisiopatología de la malaria, y llegamos entonces a explicar todo el fenómeno de la oclusión vascular en la malaria. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que la malaria el Plasmodium es un parásito hemático, ¿okay? Pero la malaria es una enfermedad sistémica, ¿okay? Vamos a tener expresión de la malaria en todos los órganos de la economía. Por una razón, si tú enfermas la sangre y esa sangre va circulando, ¿okay? Si bien no vas a tener un trastorno estructural de las células de otros órganos, sí vas a tener expresiones a consecuencia de lo que pasa en el torrente sanguíneo. ¿Okay? Dijimos que vamos a tener anemia y vamos a tener una liberación de un montón de citoquinas, que van a estimular un montón de eventos que van a terminar por llevarnos una disminución del flujo que llega a diferentes órganos. ¿Okay? Para entender todo esto, entonces, clínicamente hablando, vamos a hablar del cuadro clínico. Vamos a empezar por lo básico, que es el acceso malárico, que les hablaba anteriormente, que básicamente está compuesto por 3 fases: una fase fría, una fase caliente y la fase húmeda. ¿Okay? La fase fría es la fase de escalofríos. Hablábamos de la liberación del factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1B, que además de estimular la producción de prostaglandina E, esto va a disparar los mecanismos fisiológicos para la producción de fiebre, ¿okay? Y uno de los principales mecanismos es la producción de calor, ¿okay? Cómo produce el cuerpo calor habitualmente, a través de, hay una vasoconstricción y va a haber fases de contracción muscular, ¿okay? Y esto va a generar calor. ¿Okay? Esta es la fase de los escalofríos. Los escalofríos de la malaria son tan fuertes que muchas veces la gente la confunde con convulsiones. ¿Okay? Pasar la fase fría, que es lo que se define como tal. El paciente está muy frío, se siente muy mal y tiene estos temblores, estos escalofríos. ¿Okay? Pasas a la fase de la fiebre, que es la fase caliente. El paciente tiene fiebre superior a 39 grados. ¿Okay? Y una vez tiene fiebre, pasas a la siguiente fase, que es la fase de sudoración profusa, la fase húmeda. Siempre les cuento a mis estudiantes que una de mis compañeras, cuando estaba haciendo el ruralito, lo hizo en el Delta y le dio malaria. Y ella dormía en una hamaca en la casa, en la residencia médica donde se quedaban. Y clásicamente los pacientes entre paroxismos, ¿okay? Entre acceso malárico y acceso malérico, se encuentran bien, están bien. Y ella, antes que supieran que tenía malaria, ella estaba perfectamente y de pronto le daba mucho frío. En el Delta no es que haga mucho frío, así que la veían que ella agarraba y se ponía un suéter, buscaba sus sábanas y se acurrucaba en la hamaca. ¿Okay? Y ellos veían cómo la hamaca temblaba cuando se movía, cuando estaba en la fase de los escalofríos. Posteriormente tenía fiebre, así que veían cómo la sábana volaba, el suéter volaba, todo aquello que se había puesto por el frío que tenía volaba por la sala de la casa, de la residencia, y en algún momento la sudoración fue tal que llegó a empapar el chinchorro, la hamaca, que caían gotas incluso de la hamaca. ¿Okay? Eso se los cuento para que tengan idea de lo vistoso de los síntomas, ¿okay? Del acceso malárico. Evidentemente, esta fase puede durar 3 a 5 horas habitualmente, ¿okay? Y luego, ¿qué pasa? El paciente se siente bien, ¿okay? Y una cierta mejoría, pero esto pasa al principio, ¿okay? ¿Qué pasa? Un paciente que tiene esto se siente mal, ¿okay? Se siente mal, el paciente no come, ¿okay? El paciente no come, no toma agua. Además, como hay estimulación del simpático, ¿okay? El paciente, además de los escalofríos, la fiebre, la sudoración, durante esto,
va a tener náuseas y vómitos. Ahora vamos a ir cronológicamente, van pasando los días, el paciente infectado con malaria, con eso que estamos hablando, que hay ruptura y destrucción de glóbulos rojos periféricos y en el vaso. Okay, ¿qué vamos a tener entonces? Palidez cutánea mucosa, que es la principal traducción clínica de la anemia. Okay, va a ser un paciente pálido. Fácil, si tú tienes un paciente anémico, ¿qué es lo que hace el glóbulo rojo? Transporta oxígeno. Okay. Si tu transportador de oxígeno, tú estás disminuyendo la cantidad de transportadores de oxígeno que requieres habitualmente, el paciente va a estar hipóxico. ¿Okay? El paciente va a estar cansado porque sus requerimientos de oxígeno, necesita bajar sus requerimientos de oxígeno, ¿okay? Para poder suplirlos con los glóbulos rojos que tienen circulando. ¿Okay? Ocasionalmente ya no se puede más y entras en una fase de hipoxia. ¿Okay? Además recuerden, como les dije antes, que estamos en una fase de destrucción celular, ¿okay? Donde hay liberación de citoquinas inflamatorias. Entonces, tenemos que va a haber inflamación sistémica, ¿okay? De todos los órganos. Entonces, imaginemos el pulmón. Si tú tienes un pulmón donde tú tienes oclusión de los vasos del pulmón, donde la cantidad de sangre no se está oxigenando correctamente porque no tienes glóbulos rojos suficientes que te transporten esa hemoglobina al que se le va a unir el oxígeno, ¿okay? Además tienes citoquinas proinflamatorias circulando, vas a tener un tejido hipóxico inflamado. ¿Okay? ¿Cuál es la traducción clínica de esto? Vas a tener disnea y tos. ¿Okay? Recuerden que vas a estar en un estado hipermetabólico. Uno, porque el parásito per se usa tu maquinaria para hacer su ciclo, para cumplir su ciclo, o sea, le está gastando de tu energía. Y además, el cuerpo, los mecanismos de compensación del organismo van a gastar energía, porque entonces la médula va a empezar a producir glóbulos rojos, como loca, ¿okay? Para compensar. Por eso clásicamente la anemia suele ser una anemia normocítica normocrómica, porque la médula va a producir células, simplemente vas a tener una disminución del número de glóbulos rojos, pero no disminución de su calidad. ¿Okay? Total que vas a estar en un estado hipermetabólico, ¿okay? Con mayor gasto de energía. ¿Qué pasa en un paciente que está hipóxico, anémico, en un estado hipermetabólico? ¿Okay? Todos los órganos sufren. Vas a tener una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque vas a tener una hipoxia renal. Esta hipoxia renal te va a llevar a una acidosis metabólica y esta acidosis metabólica va a aumentar la hipoxia. ¿Okay? Va a hacer que estés taquipnéico y para tratar para activación de los mecanismos compensatorios, ¿okay? Producidos por esa anemia. ¿Qué pasa en el hígado? ¿Qué pasa en un hígado que está hipóxico? Hay destrucción del hepatocito. Si hay destrucción del hepatocito, de la célula funcional del hígado, vas a tener alteración de las enzimas hepáticas, vas a tener funcionamiento hepático, alteración del funcionamiento hepático. Acuérdate además que la hemoglobina se produce en el hígado. ¿Okay? Las proteínas de la coagulación, todo esto se produce en el hígado. Si el hígado falla por hipoxia, ¿okay? Vas a entonces sumar más al fallo multisistémico.